Algunos abogados no relacionados con el caso reaccionaron negativamente por el precedente que esto podría establecer para otros prisioneros en circunstancias similares. Pero para mí es algo contra la ley. Estas personas cometieron asesinato en contra de sus padres. Recibimos nueva evidencia, una fotocopia de una supuesta carta en donde uno de los hermanos le dice a un familiar sobre el abuso al que eran sometidos por sus padres. Esta nueva evidencia lo que hace es poder demostrar o no que si el jurado hubiera tenido esta evidencia al frente de ellos hubieran llegado a una conclusión diferente. Los hermanos Menéndez cumplen una sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional luego de aceptar haber cometido el asesinato de sus padres José y Kiri Menéndez en agosto de 1989, supuestamente por el constante abuso moral, físico y sexual al que eran sometidos, además de temer por su vida. Tenemos una obligación moral y ética de revisar lo que recientemente nos ha presentado. El abogado de los hermanos Menéndez comentó que si esa evidencia hubiera sido presentada en el juicio, el desenlace hubiera sido otro. El caso ha ganado nueva atención en las últimas semanas después de que un popular servicio de video por internet transmitiera una serie sobre los hermanos Menéndez. No me sorprende porque sí, después de que se mete Hollywood y se mete mucho la gente y por esa razón a veces los fiscales quieren abrir el caso. Lyle tenía 21 y Eric 18 cuando cometieron el crimen. Según su abogado, ellos han sido muy buenos prisioneros que incluso obtuvieron una licenciatura en psicología y que ayudan a otros prisioneros. Una audiencia para analizar esta supuesta nueva evidencia está programada para el 29 de noviembre. En efecto, aquí en Brasil ningún gran misterio. Les podemos confirmar 3 cambios en la selección para el partido ante Perú. El lateral del Mónaco, Wanderson, entra en lugar de Danilo. Con la salida del capitán, el brazalete estará con Marquinhos. En la media cancha, Bruno Guimarães ocupa el puesto de André y Gerson reemplaza a Lucas Paquetá, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. La orden es atacar, pero sin menospreciar al combinado adversario. Resultado respeitando muito nosso. El seleccionador Dorival Júnior quiere una actuación en excelente nivel, que Brasil logre un buen resultado respetando a los peruanos, que también están en un proceso de recuperación en busca de mejorar detalles en su equipo. Todo lleva a creer que el 11 titular tendrá a Ederson en el arco, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Abner, Bruno Guimarães, Gerson y Rodrigo. Al frente Rafinha, Savinho e Igor Jesús. Está claro que la verde amarela ya no tiene 11 fieras como en otros tiempos, pero el estratega defiende con fuerza a esta generación. Nós estamos buscando novamente esses craques. La selección está buscando nuevamente esos cracks. Hay que tener paciencia para que ellos crezcan. El problema es que el brasileño pisotea al producto que él propio vende. Eso no sucede solamente en el fútbol. Todo que destaca es pisoteado. Tudo aquilo que se destaque nós pisamos. Realmente acá son más de 200 millones de personas que se creen expertas con los pies. Pero desde hace mucho tiempo el seleccionado nacional está lejos de destacar. Desde Brasil, Dan Sister para Telearuba.